Como les contaba, en julio del 2010, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un informe, se llama Derechos Humanos de Policías y Militares, informe sobre el cumplimiento de los derechos que corresponden al personal policial y militar afectado en su integridad personal en el cumplimiento de su función. Gracias, Ronald Gamarra, por estar con nosotros. Se ha acusado mucho a las organizaciones de derechos humanos, es una acusación que repite el fujimorismo desde hace muchísimos años, que ustedes nunca han hecho nada por policías y militares como organizaciones de derechos humanos. ¿Esto se hizo por esa razón? No, en absoluto. Nosotros no estamos aquí para contestarle al fujimorismo, ¿no? Simplemente es por la identificación que tenemos con el tema de derechos humanos, ¿no? Para nosotros, no es la primera vez que lo digo, lo voy a repetir una vez más, las Fuerzas Armadas son nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional es nuestra Policía Nacional y los policías y soldados son nuestros policías y soldados. Tienen un conjunto de derechos y nosotros respaldamos a cabalidad totalmente su accionar, ¿cierto? Entendemos que es una labor de mucho riesgo, que el Estado debe prepararlos y debe darle a las condiciones para reducir al mínimo ese riesgo. Y que en todo caso sus derechos están ahí expeditos. Y en el caso de fallecer los sobrevivientes, o en el caso de quedar con discapacidad, ellos mismos deben acceder pronto a los derechos que la ley determine. Así es. Tiene usted una larga lista, me ha enseñado, de comunicaciones públicas en defensa de derechos humanos de policías y militares. Ha cursado innumerables cartas, oficios, solicitando una serie de cuestiones, no solamente de carácter personal, sino de carácter general, como sanidad, como mejoramiento de condiciones de salud pública para policías y militares, etcétera. Pero ustedes nunca han recibido una respuesta cabal del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior. Mire, yo le he mandado una serie de comunicaciones cuando era secretario ejecutivo de la coordinadora al ministro Rafael Rey. Él me contestaba algunas cosas, pero mientras yo me preocupaba por la suerte de los, digamos, militares, por ejemplo, ¿no? Visitábamos el hospital militar y encontrábamos que los soldados estaban heridos y estaban sometidos a una serie de operaciones para el injerto de piel, ¿no? Porque mucho para las quemaduras. Entonces, Rosa María, en el hospital militar en el 2008-2009, la piel se la sacaban con una gilet, ¿no? Eso nos dijeron allí en el mismo hospital. Entonces nosotros le solicitamos al ministro de Defensa que compre un dermátomo neumático. Quisiera saber si a la fecha lo compraron o no. De repente no lo han comprado, que es simplemente un aparato que permite exactamente para que puedan hacer las cosas, ¿no? Hasta eso, Rosa María, yo quiero señalar que hay una identificación de los médicos y las enfermeras con el personal, evidentemente, pero si no cuentan con el instrumental necesario, no pueden cumplir adecuadamente su labor, ¿no? Vamos a los temas que son indignantes porque son materia de ley. En los 80s y luego en los 90 ya se uniformizaron, digamos, se homogenizaron los beneficios. Los caídos en acción y los que quedan con discapacidad tienen derecho a recibir 15 UITs. ¿No es cierto? Sí, claro. Esto se ha retaseado, o les dicen que es la UIT de 1992, les dicen que la UIT del día en que te metieron el balazo, pero te la reconocen 5 años después. ¿Qué es lo que ustedes encontraron en esto? Que a mí me parece francamente escandaloso. Pero que hay un conjunto de normas, muchas de ellas confusas, y que establecen además diferenciaciones estando si uno es de tropa o es de la oficialidad, cosas que para nosotros resultan incluso inaceptables, ¿no? O sea, cuando un personal del ejército, digamos, fallece, el monto del sepelio es el mismo o debería ser, digo, para el oficial que para el personal de tropa. Eso es genial. Pero no lo es. No lo es. Acá no tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el rango más bajo te pagan 600 soles por sepelio, no por los gastos que tiene la familia, ¿no es cierto? Funeral básico. Y luego, si vas subiendo, te van pagando más. Así es. Entonces, para oficial general y almirante, 1.500 soles. Que tampoco alcanza para mucho, ¿no? Pero si eres personal subalterno, 667 soles. O sea, es el mismo muerto, ¿ah?
Exactamente. O sea, igual hay que Es velarlo. el mismo soldado que ha prestado su esfuerzo, su contribución a la defensa del país. Porque tienen esta lógica, pues, del escalafón para absolutamente todo, hasta para morirse. Así. ¿No? Entonces, pero, digamos, hay una serie de derechos y beneficios que están establecidos en la ley, más allá de que el tema sea confuso y algunas cosas estén superpuestas, lo cierto es que todos los derechos están allí declarados, ¿no es cierto? Ay, sí, varios. No son muchos tampoco. No son muchos, sí, claro. Pero son los, digamos, los necesarios, los imprescindibles, ¿no? Así y yo diría, Rosa María, que el problema es incluso de que los soldados y policías no conocen de cuáles son sus derechos, sus familiares tampoco, ¿no? Y tenemos a una burocracia indolente, Es así, ¿no es indolente, ¿no es cierto?, que no le presta ninguna posibilidad para una de lo que me han dicho, entrega inmediata de los beneficios que le corresponden. Incluso para la pensión, que para la pensión, pues ya lo que te pagan mes a mes, se demoran, cuando fallece la persona, le suspenden inmediatamente el pago de remuneración. Claro. Pero para que le paguen la pensión al derechohabiente, que puede ser la madre, la viuda, pueden pasar 9 meses. Sí, claro, si no es más, ¿no es cierto? Porque Un año. exigen una declaratoria de herederos y todas esas cosas. Claro, entonces si ya el ejército y la policía tiene a los beneficiarios inscritos, que debería tenerlos, ¿no es cierto?, claro, pueden presentarse otros, ¿no?, beneficiarios y, en fin, ahí puedes empezar una discusión. Pero si los tienes inscritos de antemano, como normalmente te piden en tu foja de servicios, nombre del cónyuge, edad de los hijos, etcétera, no es automático, pues, ¿no? No. Y la otra cosa que hemos recibido la queja mucho es que no ponen acción de armas, sino acción de servicio, para no reconocer. Exactamente, y es una cosa de locos, Rosa María. O sea, quien está detrás del escritorio, lo que está es peseteando, ¿no es cierto?, los derechos que le corresponden al policía o soldado con discapacidad o a los sobrevivientes, ¿no es cierto? Cuando ellos han entregado su esfuerzo, su vida y su integridad en defensa del país, y tienes ahí a un burócrata, ¿no es cierto?, que pretende no darle la calificación que le corresponde para ahorrarse, ¿no es cierto?, alguito, ¿no es cierto? Y eso es inadmisible. Claro, lo de la vivienda es ya casi universal. Desde el año 97 no se entrega uno. Es irrealizable. Además, absolutamente irrealizable, porque no existe FONAVI, no hay ENACE, nadie se hace cargo de eso. Claro, el derecho está. Claro, porque además uno puede... Y es exigible, además, pero es irrealizable. Uno puede interpretar la norma por decreto supremo y decir, sí, nosotros valoramos una casa en tanto, no sé, pues 100.000 soles, ¿ya?, y le entregamos en efectivo el monto, sí, claro, y la persona puede ir y comprarse una casa con eso. O una más grande, una más chica, en fin. Hay mecanismos. Si tú vas a reconocer una vivienda, la vivienda tiene un costo para el Estado, o se la entrega físicamente o le entrega el monto. No hay que ser muy brillante para eso, ¿no es cierto? Rosa María, pero y como tan complicado es la entrega de los derechos que le corresponde, como la desidia de la autoridad respecto de los familiares o de los sobrevivientes, porque pasa una y otra vez, todos los días. ¿Cómo se enteran los familiares de que ha fallecido en un atentado terrorista, ¿no es cierto? Por un vecino. Esposos, por alguien que está viendo la televisión. ¿No es cierto? Alguien que está viendo la televisión. O sea, cuando allí lo que corresponde es que personal, la policía del ejército, inmediatamente, ¿no es cierto?, tiene que constituirse al domicilio y extenderle el pésame y señalarle lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Tiene que haber un acompañamiento institucional, un soporte. Y además, en ese momento debería haber, pues, aparte del psicólogo, una trabajadora social que le diga, pues, expresamente, no se preocupen, todo lo que tenga que ver con derechos y beneficios, nosotros lo vamos a tramitar. Claro, porque si no termina estafada la pobre señora que estuvo el otro día acá, que ya le habían sacado 2.700 soles, un tramitador, para decirle, sí, yo te arreglo todos los papeles. Y la pobre en medio del velorio le dio la plata, nunca más la vio. Porque además, lo que me parece, doctor, es que aquí también hay mucha corrupción. Sí, definitivamente, hay algunas. Nosotros hicimos entrevistas a sobrevivientes, a deudos, y señalaban que efectivamente eso, ¿no?, que había mucha corrupción, y en algún caso incluso había chantaje sexual. Claro, o sea, te doy la resolución, pero primero pues algo para mí. Así es. ¿No? ¿Cuánto me vas a dar a mí? Entonces, si eso está podrido de arriba abajo, y así se tratan a las personas que han muerto, eso tiene que cambiar. Ahora, esto tiene un costo. Las personas que han luchado mucho han logrado sentencias del Tribunal Constitucional, incluso hasta de la Corte Suprema en algunos casos. Sin embargo, esto es una cosa increíble, no se cumplen las resoluciones judiciales.
¿Qué haces, pues? O sea, te vas a la Corte Interamericana. Bueno. Pero después te van a acusar de ser poco menos que incendiario, o comunista, Caviar, etcétera, ¿no? Porque estás reclamando tus derechos. Claro. Para eso sirve la comisión y la Corte, Rosa María, finalmente. ¿Se ha ¿no es llevado cierto? algún caso de policías de este tipo? Que yo conozca, no. No. Que no conozca, no. Otros casos se han llevado, bueno, Baru Sichel, que llegó por un tema de derecho a la propiedad. Claro. En fin, pero a él sí le pagaron, casos, ¿no? pero por supuesto. A él sí le pagaron. Pero estos casos, pero por supuesto que tienen que llegar a la comisión y a la Corte. Deberían llegar a la comisión y a la Corte. Ahora, hay asociaciones. La solución, como dicen en el informe, ha sido la asociación y la lucha por los derechos asociados. Pero tampoco han tenido mucho éxito, ¿no? O sea, al final lo que terminan es, digamos, coordinando con un congresista para que les den sillas de ruedas. O sea, resuelven el tema en concreto, específico. Nosotros claro. el tema ahí está, ahí sin resolver, ¿no? Claro, nosotros también, digamos, me refiero a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hemos hecho eso. Nosotros hemos visitado al hospital y hemos entregado sillas de ruedas como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Pero eso no resuelve el problema, ¿no es cierto? Además, el problema, o sea, digamos, la obligación primera es del Estado. La comunidad, la sociedad civil, podemos colaborar, ayudar, etcétera. Claro. Pero la primera responsabilidad es la del Estado. Las leyes están absolutamente claras. Ahora, no hay discusión. Ahora, no entiendo por qué no se cumple con esto. Ustedes que han investigado más. ¿Por qué? ¿Porque no lo presupuestan? ¿Porque el MEF no da la plata? O sea, ¿qué es lo que pasa en el fondo de esto? Porque estamos hablando, yo calculaba en una columna hoy, ya más o menos, entre casas, deuda, supongan que sea 300 millones de soles. Lo parto pues en 3 años, ¿no? A un cronograma. Primero entrego las 15 UITs, después entrego las casas, o el monto. ¿Por qué no se paga? Bueno, primero porque no necesariamente se presupuesta, como has dicho. Lo segundo es porque hay una histórica desidia. ¿Así? ¿Usted cree que es indolencia? ¿Sí? Indolencia, es corrupción, pero yo diría que más indolencia que corrupción. Pero si todas estas personas se llenan la boca diciendo que nadie hace nada por los policías y militares, es una especie de contradicción. Muere un policía y vas a tener, no a todos, a algunos políticos, declarando, ¿no es cierto?, su admiración por la entrega del soldado y del policía. Pero ese político en concreto, no voy a generalizar, no es capaz de ir al día siguiente, ¿no es cierto?, a ayudarle en los trámites, ¿no es cierto? O, más allá de ese tema, pedir información respecto de cuál es el procedimiento y cómo se está resolviendo, ya no un caso, sino la generalidad. No, o que la Comisión de Defensa y Orden Interno, que hay gente muy buena ahí, cite al ministro y le diga, bueno, ¿cómo vamos a arreglar el problema de bienestar de las viudas? Porque además ellas van a buscar a los congresistas, hacen cola para entrar a verlos, vienen a los canales de televisión, caminan por todas partes buscando sus derechos, van a la Defensoría del Pueblo que también los ayuda en la medida en la que puede, pero si se encuentran con una barrera burocrática que simple y llanamente no les paga, ni siquiera con sentencia del Tribunal Constitucional, entonces no hay forma. Yo no entiendo, o sea, ese grado de rebeldía de la administración pública para pagar lo que se tiene que pagar, yo no lo entiendo. Es incomprensible. No lo entiendo, pero salvo la indolencia, ¿no? Salvo el ninguneo, salvo el... Ya está muerto. Ya no es mi problema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Ronald Gamarra por haber venido. Yo sé que él no quiere que lo diga, pero ese señor que está en la foto es su papá. Es una linda foto porque su papá también era policía nacional, un policía bueno y honesto, como la mayor parte de los policías de nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María. Y nosotros nos despedimos. Mañana seguiremos comentando, ¿no?, las biografías de nuestros ministros. Nos vemos mañana.